¿Cómo les va? Vamos a estar haciendo un vivo ahora por los 100 años del Partido Comunista Chino. Si me dejan un segundito, voy a ir invitando a la persona que va a estar contándonos un poquito sobre esto, que tiene mucha experiencia con respecto a este país, porque incluso ha vivido allí por un tiempo. Esto es muy distinto al nuestro, una cultura muy distinta a nuestra, muy distinta a la nuestra. Así que va a ser un gustazo poder hablar de qué significa, además, en algún punto, estos 100 años del Partido Comunista. Vamos a ver ahí si se nos va uniendo. Estamos hablando de Pablo Levington. Si me tienen un poquito de paciencia. Vamos a ver si ahí andamos. Buenas, me van llegando saluditos. A ver si se nos prende. Para hablar un poco de lo que son los 100 años del Partido Comunista Chino. A ver. Ustedes saben que esto es en vivo. Que, nada, ahí estamos, ¿te parece? Que se nos está uniendo. Pablo, ¿estás por ahí? Te vuelvo a invitar. A ver si te nos unís un poco a esta charla sobre China que vamos a estar haciendo. Hola, Buenas, hola, ¿cómo andás? hola, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Hola. Bueno, ahora salimos, te presento en la radio y vamos nomás a conversar sobre todo lo que está sucediendo en China en estos momentos. Dale, dale, todo lo que quieran saber, acá será respondido. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, tenemos una noticia internacional, tenemos una entrevista internacional, porque estamos en este momento en comunicación con Pablo Levington Fruchtengarten. ¿Me vas a decir si se pronuncia así ese apellido? Eh, Tremendo. Estamos hablando con Pablo justamente porque se cumplen 100 años del Partido Comunista de China, este partido que fue fundado en 1921, obviamente, y nos da un poco la excusa para hablar de qué está pasando en China, de qué significa China hoy para el mundo, para nuestro país. Es un gusto saludarte, Pablo, aquí desde los estudios de Radio Nacional. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, felicitaciones por haber pronunciado bien el segundo apellido, que es casi una misión imposible. Imagino que lo habrás estado practicando un buen rato y salió perfecto. Bueno, gracias. Sí, alguna clase de alemán me sirvió en la vida, no sé hablarlo, pero por lo menos sé distinguir esas largas palabras. Pero bueno, yo les presento a Pablo. Pablo estudió economía, él es un viajero también, es un creador de contenido, es un personaje. Le vamos a dejar a la gente después la invitación de que vean los videos que venís haciendo, porque además de ser un interesado en China, has vivido un tiempo en China también, ¿no? He vivido 3 años en China y de hecho tendría que seguir viviendo en China, pero bueno, tuve la mala suerte de haber salido y que me hayan cerrado las fronteras por el coronavirus. Me quedaron todas las cosas encerradas en mi casa ya, tuvimos que hacer la mudanza por videollamada, bueno, todo No. sí, todo un tremendo descontrol en ese momento, ¿no? Y bueno, acá estamos en Argentina ya reinstalados. Bueno, las cosas que nos trae esta pandemia, sin dudas. Pero queríamos aprovechar para hablar con vos. Vemos que las ciudades en China están como locas. Digo, las imágenes que nos llegan son de una festividad increíble. Tiene que ver con estos 100 años del Partido Comunista Chino. Preguntarte un poco para quienes, nada, se prenden al dial, para quienes no están necesariamente empapados de la política internacional. ¿Por qué es tan importante el Partido Comunista Chino y por qué no es lo mismo que cualquiera de nuestros partidos políticos en la Argentina, por ejemplo? Mira, para empezar podríamos hablar de lo que es la bandera china. Si alguno tiene en la cabeza lo que es la bandera china, o si no los invito a buscarla en Google y la vean, la bandera china es de color rojo, el color de la sangre, el color de la lucha, el mismo color que la bandera del Partido Comunista, y tiene 5 estrellas, 4 estrellas chiquitas y una estrella muy grande, todas de color amarillo, que era el color
tiene una representación porque era el color que antiguamente podía usar el emperador de China solamente, las personas del pueblo chino no podían usar el color amarillo, y hoy en día es el color que va a representar a todo el pueblo. Y esas 4 estrellas chiquitas que tiene ahí representan las 4 clases sociales de China, el campesinado, la clase obrera, la pequeña burguesía y la gran burguesía. Y hay una estrella grande que está en el centro de esas 4 estrellas, que es la que la regula a todos, que representa al Partido Comunista, que es el partido que, representando los intereses del pueblo chino, gobierna a la República Popular China. Así es. Bueno, y en ese sentido preguntarte, digo, en estos 100 años, me parece que quizá la pregunta obvia que nos podemos hacer en los debates que siempre tenemos alrededor de un país que se maneja bastante distinto al nuestro, en ese sentido, que por eso nos da mucha más curiosidad. Por ahí la pregunta obvia que podemos tener, me parece, es esta de si China sigue siendo comunista o qué tan comunista es China hoy, ¿no? Claro, bueno, es una pregunta bastante difícil de responder porque la pregunta previa sería ¿qué es el comunismo? ¿No? ¿Qué hablamos cuando hablamos de Claro. comunismo? O más bien de socialismo, ¿no? Y hacia dónde nos dirigimos y qué tipo de socialismo, ¿no? Estuvo el socialismo soviético, está el socialismo cubano, el socialismo vietnamita, el socialismo norcoreano, y bueno, China se plantea con un socialismo con características chinas. Entonces ahí ya nos plantea dos cuestiones complejas, qué es el socialismo y qué es China, es decir, qué es ese monstruo de 5.000 años de historia. En definitiva, comparándolo con Occidente, con el Occidente capitalista y después de haber vivido ahí, podría, digamos, hasta arriesgarme a decir que sí, o sea, al menos es un algo distinto, es un algo no capitalista en función de la participación del Estado en la economía, que difiere de la participación del Estado en los países de Occidente, y también la orientación de esa participación del Estado. El Estado tiene como misión principal en este contexto eliminar por completo la pobreza de China, por ejemplo, de erradicarlo, y lo está cumpliendo en números. El Estado chino tiene planes quinquenales que se vienen llevando desde la revolución comunista del año 49, cuando el Partido Comunista de China, si bien cumple 100 años, hace 72 que está gobernando en China, y a partir de ahí se establecen planes quinquenales que llevan a cabo una planificación económica de China, que es algo que no se lleva a cabo en casi ningún otro país del mundo, y eso hace su diferencial, por así decirlo, socialista. También la propiedad de las empresas chinas estratégicas, como son las empresas energéticas, los transportes, incluso la mayoría de la banca pertenecen al Estado chino, entonces en ese sentido tienen un control fuerte de la economía, a diferencia de lo que es Occidente. Claro, sin duda. Y además, creo que el dato que puede ser bastante interesante también es que si bien se tiende a ponerlo como en esa categoría ideológicamente hablando, hablamos en realidad básicamente de la segunda economía del mundo. Digo, China ha Hablamos, superado o está sí. superando a la eurozona como segunda economía mundial, ¿no? Y está acercándose incluso a Estados Unidos. No solo que es la segunda economía del mundo en términos de medición del PBI, sino que es la que mayor tasa de crecimiento tiene a nivel mundial. Y eso es cosa no menor. Está bien, consideremos que también tiene la población más grande del mundo y que en ese punto es donde China necesita todavía desarrollarse, porque si bien tiene un PBI muy grande, su PBI per cápita no coincide todavía con el nivel de crecimiento que está teniendo, pero se está demostrando que año tras año ese PBI per cápita crece de manera considerada. Y bueno, personalmente tuve la suerte de verlo, de cómo personas que vivieron toda su vida en la pobreza hoy en día están perteneciendo a lo que podríamos llamar acá una clase media, ¿no? Hay una movilidad social ascendente que es impresionante. Claro. Y ahí un poco para pensar en el otro costado de la cuestión, ¿cuáles son las cosas de China que por ahí en este modelo, si bien vemos esos ascensos a nivel económico, qué pasan por ahí con algunas cuestiones sociales, con lo que quizá Occidente valora como determinadas libertades individuales de alguna manera? eh, ¿Qué pasa con eso en China? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo viste vos que estuviste ahí? Perdoname, Elisa, justo me hiciste una pregunta complicada y se cortó un poquito el internet, así que por favor repetímela porque no la puedo No escuchar. hay No problema. es excusa, no es excusa. No, por supuesto. No, te preguntaba con respecto a las críticas que se le hacen desde Occidente a China, ¿no? Esta cosa como Ujú. de, bueno, entre comillas, las libertades individuales, la libertad de prensa.
¿Cómo lo viste vos cuando estuviste allá? ¿Crees que se trata de otra forma de pensar a la sociedad realmente? Mira, China tiene, para hablar claro y concreto, un sistema de protección de sus comunicaciones internacionales. Es decir, uno desde China no puede acceder a las redes internacionales como es Google, como es Twitter, como es Facebook, el propio Instagram. Ahora, está la salvedad de usar el VPN, que es como el puente para poder salir, que se cambia el IP y se sale. Desde ese sentido está controlado. Ahora, el discurso de China ante eso es, nosotros tenemos una protección hacia nuestro pueblo de no consumir basura informativa. O sea, nosotros procesamos la información y le vamos a dar a nuestro pueblo información que no afecte sus intereses y que no sea falsa. Ese es el planteo de ellos. Ahora, personalmente yo, y teniendo, digamos, un contenido que creo para YouTube y que subía contenido para YouTube desde China y que filmaba en China con mi cámara, con mi micrófono, con, digamos, mostrando, diciendo, che, acá estoy grabando y estoy mostrando cosas, jamás he tenido un problema al respecto, más que alguna curiosidad de algún chino o alguna cosa así, pero nunca, che, no filmes, ¿no? Salvo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, donde está la casa de gobierno y esas cosas que son un poco sensibles por ahí sí, pero no me vinieron a sacar la cámara ni nada, sino que nada más me pidieron que no filme, ¿no? Pero, digamos, tienen ese lineamiento desde arriba en lo que es la prensa, pero en la cotidianeidad no existen persecuciones políticas, ¿no? También hay que tener una cuestión para tener en cuenta que ellos plantean la defensa de los intereses del pueblo. Entonces, si algo Sí. ellos critican es que atenta contra el interés del pueblo. El objetivo de ellos es defender el interés popular. Entonces, ahí por ahí, desde Occidente, eso no existe, de decir, che, esto está afectando al interés popular o esto está siendo mentira. Nosotros vemos acá en Occidente muchísimas noticias que son esas fake news, todas esas confabulaciones que hace la prensa o difamaciones que hace la prensa y que no tienen ningún trasfondo y que lo hacen nada más que por una operación política, sea del bando que sea, no sin tirar Sí. ninguna tendencia política, y eso en China no existe, sino que todo está rigurosamente controlado para que se transmita la verdad. Bien, y por ahí, por último, preguntarte también qué pasa con respecto a las relaciones entre China y Argentina. Obviamente, quizás hoy en día la gente escucha más sobre estas relaciones porque, bueno, porque tenemos a la vacuna Sinopharm aquí implementándose en la República Argentina. Sabemos que las relaciones económicas son muy fuertes también. Contanos un poquito para cerrar, ¿cuál es el estado de esa relación entre nuestros países hoy en día? Bueno, mira, antes que nada contar un poco que China desde el año 78 empezó a plantear su apertura al mundo. China estaba bastante cerrada al mundo y así establecer vínculos de relación internacional que se profundizaron a partir de la asunción del último gobierno de Xi Jinping, el presidente chino, que planteó la iniciativa de la nueva franja de la ruta de la seda, que plantea una nueva conexión internacional de China, recordando aquella conexión milenaria que tenía la antigua China con el Imperio Romano, que conectaba la capital china de ese momento, que era Xi'an, la actual Xi'an, con Roma, caminos terrestres de las famosas caravanas de la Ruta de la Seda, y tomando en cuenta ese nombre, China plantea una nueva conexión internacional. Dentro de esa conexión internacional de la Franja y la Ruta de la Seda, establecieron nuevos corredores con África, con otros países asiáticos, y está en proyecto plantear una conexión con América Latina, y dentro de esa conexión con América Latina tenemos a la Argentina, donde ya se hicieron varios proyectos de conectividad comercial, por ejemplo, la construcción de algunas centrales termoeléctricas, la construcción del ferrocarril, por ejemplo, el Belgrano Carga, también algunos proyectos relacionados con la extracción de petróleo en lo que es Vaca Muerta. Hay, digamos, ese vínculo, y también nosotros proveyendo a China de nuestras materias primas, como es la provisión de soja, que China utiliza muchísimo para la alimentación de los cerdos, y también desde la Argentina se estuvo buscando, está ese proyecto de crear una especie de productos manufacturados, lo que son las manufacturas de origen agropecuario, para agregarle valor a la exportación de China y poder contribuir con eso. En el caso de Sinopharm, sí, ahí es algo relevante. China colaboró con muchísimos países con sus vacunas, uno de ellos somos nosotros a través de la Sinopharm, y ahí hay un vínculo muy importante. También China mandó
insumos médicos en el momento del pico de la pandemia del año pasado, mascarillas, bueno, un montón de elementos para poder prevenir la pandemia, y hay intenciones muy grandes de China de colaborar con la Argentina. Ellos plantean ese concepto de que los dos países crezcan, como se dice en el inglés, el win to win, ¿no? El win-win de ganar los dos. Entonces China está interesada en ese aspecto, en colaborar no solo con Argentina, sino con todos los países del mundo en que puedan desarrollarse mutuamente. Así es. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, Pablo, por esta comunicación. Para quienes nos están escribiendo que se tienen que ir, que se perdieron una parte, este vivo lo vamos a estar subiendo a mis redes, Melisatrad, @Melisatrad, TRAD, para, bueno, para seguir un poco abriendo este debate con respecto a qué es lo que pasa con China. Agradecerte, Pablo, yo cuento así mínimamente que en realidad con Pablo nos conocemos de tuvimos la suerte de estar al lado en un recital de Charly García en el Luna Park, y bueno, de ahí nos venimos siguiendo en redes, y yo venía siguiendo su viaje en China, que la verdad que interesantísimo poder tener una mirada argentina desde allá. Sí, así es, hace más de 10 años que nos conocemos, es una locura. En aquellos recitales históricos de Charlie en el Luna Park. Así es, así es. Así que bueno, agradecidísima por esta comunicación, espero que sea la primera de muchas para seguir hablando sobre Argentina y China. Melissa, muchísimas gracias y bueno, acá contás conmigo para lo que precises. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces Pablo Levington Fruchtengarten, quien nos ha estado hablando un poquito de la relación de China con Argentina. Hasta luego. Nos vemos.